Amigos y amigas de Un Paso al Día, sean bienvenidos nuevamente a este encuentro, la reflexión y la meditación en la importancia de la adoración perpetua, el por qué debe haber en las comunidades adoración perpetua y en qué nos favorece a nosotros esta adoración. En este segundo video vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la fundamentación de la adoración perpetua. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esta es una de las raíces principales en los cuales se fundamenta el reconocimiento de Jesús Eucaristía, pues Él mismo lo dijo, Él mismo lo anunció. Jesús prometió antes de ascender al cielo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sí, se quedó con nosotros en las especies del pan y el vino. Una vez que está consagrado el pan y el vino convertido en el cuerpo y sangre de Cristo, Él se queda con nosotros como compañero y amigo, ya que al hacer el milagro de la consagración a través de las manos del sacerdote, a través de este hermoso sacramento por el cual nosotros debemos estar en permanente oración y súplica, así como de reparación, Él se muestra permanente en este milagro. Él no puso límite de tiempo. Él simplemente dijo: este es mi cuerpo. El dogma de la Eucaristía nos enseña que Jesús está en el Santísimo Sacramento del altar con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Esto lo podemos encontrar en el Concilio de Trento, que enseña: después de la consagración del pan y del vino, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está contenido verdaderamente, realmente y sustancialmente bajo las especies de aquellas cosas sencillas. Pues bien, esto es lo que nos dice el Concilio de Trento, recordándonos el fundamento de la presencia eucarística de Jesús. Jesús está presente lo mismo en la especie del pan que en la especie del vino, o que en las dos especies. Por esto, cuando nosotros recibimos la hostia santa, recibimos el cuerpo de Jesús, y como ese cuerpo está vivo, tiene sangre, tiene alma, a la que está unida inseparablemente la divinidad. Cuando recibimos su sangre, como es la sangre de Jesús vivo, está unida también a su cuerpo, alma y divinidad. Por consiguiente, en ambos casos recibimos a Jesús real, verdaderamente presente. Entonces no hay ninguna duda de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Es tan triste cuando hay muchos todavía hermanos cristianos católicos que ponen en duda la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y por eso tenemos los milagros eucarísticos que Dios Padre ha permitido esa manifestación en diferentes aspectos, dudas sacerdotales. Se ha manifestado a través de profanaciones, se ha manifestado a través de brujerías,
se ha manifestado a través de la adoración de los animales y también de la reverencia de la misma naturaleza. No hay duda de la presencia real de la Eucaristía. En esto, el beato Carlo Acutis nos deja una enseñanza muy grande, el cómo nosotros desde muy pequeños debemos fundamentar nuestra fortaleza de la fe en la presencia real eucarística. Y ahí está la responsabilidad de nosotros como padres de familia, de los catequistas, de los mismos sacerdotes, en saberle llegar a los niños con esta catequesis eucarística que debe ser permanente. Por eso nosotros podemos llamar a la Eucaristía Dios con nosotros. Debemos aprovechar la presencia del mejor amigo para tener en él al confidente que tanto necesitamos. Todos buscamos un amigo, todos buscamos con quien hablar, con quien dialogar, y lo tenemos allí en el sagrario, siempre a la espera de nosotros, y siempre estará allí buscando que nosotros como amigos le busquemos. Por su parte, la Iglesia quiere que donde esté el Santísimo Sacramento haya siempre prendida una lucecita, y eso es lo que nosotros vemos siempre cuando estamos en la presencia del Santísimo. Está esa luz pequeña, tenue, brillando, pero está siempre encendida. Y esta quiere que todos los días se abra la puerta de ese templo para que los fieles puedan y podamos ir a adorarlo y hacerle un rato de compañía. Cuando vemos esa lucecita, es la significación de que esa gran luz y ese fuego del corazón de Jesús está allí presente en el tabernáculo, y por más pequeña que sea nuestra luz de fe, Él la va a alimentar, Él no la va a dejar apagar. Cuando estemos en la presencia del Santísimo, contemplemos esa pequeña llama, y es nuestra llama que vamos nosotros a alimentar nuestra lámpara. Estando en la presencia de Jesús Eucaristía, Él alimentará nuestra fe, en la condición que vayamos, en la situación que estemos. Lo más importante es que nosotros, cuando estemos ante el sagrario, podamos adorarle en el silencio de nuestra fe, ver y entender que esas hostias consagradas que están allí guardadas, o que está presente cuando está expuesto en la custodia, es la presencia real de Jesús. Una hora de oración se convierte en una hora santa si lo hacemos en presencia de Jesús sacramentado. Dios quiere poner fin a este tiempo de pruebas y tribulaciones. Lo ha querido desde siempre. Por eso el deseo más grande que hay en su corazón es el de establecer su reino de paz y su reino de justicia, pero está esperando que nosotros hagamos de nuestra parte, y hacer de nuestra parte es estar allí de rodillas, pidiendo misericordia, haciendo reparación, haciendo nuestro camino de conversión. Si nos limitamos a hacer solo lo regular, entonces podemos esperar las bendiciones normales de Dios, las que por su amor y su misericordia nos tiene reservadas. Únicamente cuando estemos dispuestos a hacer lo verdaderamente extraordinario, obtendremos con seguridad las bendiciones extraordinarias de Dios. Y lo realmente extraordinario es esa adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Es el esfuerzo extraordinario que Dios nos pide hoy, en estos tiempos. Y es aquí de resaltar la loable labor de tantos sacerdotes santos que en la historia de la Iglesia nos han llamado y han querido que todos entremos en este camino de adoración. San Juan Pablo II, cuando instauró el año de la Eucaristía,
Él dijo que Él quería que estuviese dedicado particularmente ese año a la Eucaristía. Y es que en realidad todos los días, y especialmente el domingo, día de resurrección de Cristo, la Iglesia vive ese misterio. Ese año de la Eucaristía se invitó a la comunidad cristiana a tomar conciencia más viva de la celebración que nosotros vivimos, de esa oportunidad que diariamente tenemos de contemplar, venerar, adorar y alimentarnos de la Eucaristía y hacerla más sentida. Es el propósito al cual los católicos tenemos que llegar, a vivir realmente la Eucaristía, pedirle al Espíritu Santo, a nuestro ángel de la guarda, que nos ayuden a comprender el valor de la Eucaristía. La Eucaristía es un signo tan grande porque, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca. En la Eucaristía Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Cada hombre puede decir: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es necesario anunciar este gran amor. Por eso en la Santa Eucaristía nosotros decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es una súplica tan corta, pero tan especial que nosotros hacemos en cada momento de la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Jesús mismo nos dijo: sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Reunámonos ante la Eucaristía experimentando particularmente esas intensidades que vivimos en ese momento de estar en la presencia eucarística, como es la verdadera promesa de Jesús. Él está con nosotros. La Eucaristía, que es luz y vida en estos tiempos, nos invita a que nosotros tengamos una relación más cristiana con este tiempo. Tal vez estamos viviendo unos tiempos donde la espiritualidad ha sido vivida al acomodo de cada uno. Cada uno ha buscado la comodidad de una espiritualidad. Y la Iglesia nos ha mostrado una única línea de vivir esa espiritualidad, como es la Eucaristía. Hoy en día estamos más llamados a entender esta Eucaristía como un misterio de luz que guía, que orienta, y que ante esa luz también hay un calor que alimenta y da vida. De luz tiene necesidad el corazón del hombre. Y tiene necesidad de esa luz porque está oprimida por el pecado. Y al estar oprimida por el pecado está en oscuridad. Y por eso nuestras almas necesitan de esa luz. Que por estar en esta condición de pecado, los corazones se desorientan, las vidas se cansan. Y en sí mismo somos probados por los sufrimientos de todo tipo. Porque hemos abierto esa puerta a esa oscuridad del pecado. Y es la importancia de que nosotros, a través de la Eucaristía, Él que es luz, entre a nuestras vidas para iluminarnos, para hacer ese misterio real de luz. Hoy el mundo tiene mucha necesidad de luz. En esa búsqueda difícil de una paz que parece lejana,
es como contemplar nuevos tiempos perturbados, humillados, totalmente por la violencia, el terrorismo, la guerra, la desigualdad, la corrupción política, la corrupción espiritual. Por eso debemos hacer que la Eucaristía en nuestras vidas sea ese camino de luz, ese misterio de luz, y que después de que nosotros entendamos que es misterio de luz, asimilemos que es un misterio de vida. ¿Qué aspiración puede ser más grande que la vida? Y luchamos por vivir. Aún más después de esta experiencia hemos estado sobreviviendo. Sin embargo, sobre el anhelo humano universal se cierran sombras amenazadoras que son permanentes, y hoy en día más claras las amenazas a esa vida, tanto la física como la espiritual, y asimismo nuestra vida social están altamente contaminadas, envenenadas y absorbiendo todo lo que es bueno, verdadero y moral para corromperla, enfermarla y destruirla. Estamos bajo sombras totalmente amenazadoras. Es una sombra de una cultura que niega el respeto de la vida en cada una de sus fases. Tampoco podemos olvidar que no solo de pan vive el hombre, nos dice Jesús. Necesitamos el pan vivo bajado del cielo. Este pan es Jesús. Alimentarnos de Él significa recibir la vida misma de Dios, abriéndonos a la lógica del amor y del compartir. Tristemente nosotros no hemos comprendido que Jesús es vida. Y Él lo dijo: yo soy camino, verdad y vida. Y si Él es vida, Él es quien puede alimentarnos. Pero en la sociedad que vivimos, la batalla principal ha sido con arrancarnos estos tres fundamentos de nuestra esencia: negarnos a Jesús y dejarnos distraer por tantas cosas que nos alejan de ese alimento espiritual. La Eucaristía es un sacramento de amor. La misión para la que Jesús vino entre nosotros llega a su cumplimiento con el misterio pascual, porque desde la cruz es donde Él atrae a todos hacia Él. Antes de Jesús entregar su espíritu, Él dijo: todo está cumplido. El reino de Dios se instauró allí en ese momento, en el reinado de la cruz. Por eso adoramos la cruz. Por eso le rendimos tanto amor, veneración y respeto, porque ese fue el momento donde se instauró el reino. Y Jesús lo dijo: todo está cumplido. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Ese misterio pascual, en ese misterio es donde se ha realizado verdaderamente nuestra liberación del mal y de la muerte. En la institución de la Eucaristía, Jesús mismo habló de la nueva y eterna alianza. Es el punto donde termina la alianza del Antiguo Testamento e inicia la alianza del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, donde la alianza se sellaba con sacrificios, con animales y especies que se llevaban al altar como ofrenda a Dios, en el Nuevo Testamento, con Jesús, en ese momento de la institución de la Eucaristía, Él mismo oficia como sacerdote y también como víctima. Es la nueva alianza
que está estipulada y derramada con su sangre, porque tanto en el Antiguo Testamento todo se sellaba con sangre. En el Nuevo Testamento Jesús ofrenda su sangre, y por eso en cada Eucaristía nosotros comemos y bebemos de esa sangre, recordando siempre esa alianza. Esta meta última de su misión era ya bastante evidente al comienzo de su vida pública, porque él ya lo había anunciado. En efecto, cuando estaba a orillas del Jordán, Juan el Bautista lo ve venir y exclama: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y ese momento tan especial que lo recordamos en la Eucaristía cuando es elevado, y ese momento del canto del Cordero es el recordar cómo Juan lo señaló y le dijo a todos: "Este es el Cordero de Dios", recordándonos cómo los judíos en ese tiempo de celebración de la Pascua recordaban el sacrificio con un cordero, y Juan, ya viendo a Jesús, nos decía que él era la nueva alianza. Es significativo que esta expresión se repita en cada Eucaristía y se repite antes de comulgar. Por eso es tan importante que nosotros meditemos en este momento: este es el Cordero de Dios, que nosotros empecemos a abrir nuestro corazón, porque ya nos vamos a convertir en tabernáculo y vamos a ser partícipes de ese sacrificio. Vamos a sellar con Jesús mismo la alianza que renovamos cada día o cada domingo. Jesús es el verdadero Cordero Pascual que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo en sacrificio por nosotros. La Eucaristía contiene en sí esta novedad que es radical, que se nos propone en cada celebración: vivir y renovar la alianza en cada uno de estos momentos. Con su palabra y con el vino, el Señor mismo nos ha ofrecido los elementos esenciales del nuevo culto. Eso es lo que nosotros veneramos, reverenciamos y adoramos. Las especies que a través del sacerdote, al saber de ese momento de la transubstanciación, al momento de la epíclesis, de la invocación del Espíritu Santo, la obra de Dios se hace presente en las especies. La Iglesia, que es la esposa de Cristo, está llamada a celebrar ese banquete eucarístico y nos invita a nosotros. La Iglesia introduce así el sacrificio redentor de Jesús en la historia de los hombres, y lo hace presente sacramentalmente en todas las culturas. Es que eso es lo hermoso de la Eucaristía, es lo hermoso de la unidad de la Iglesia, de la universalidad, de ese sentido católico, que a cada momento, a cada hora en el mundo, en el juego del tiempo, se está celebrando una Eucaristía, está manteniendo ese equilibrio universal espiritual en todas las culturas, en todos los rincones, en todos los lugares. Hay un sacerdote celebrando Eucaristía y nosotros nos unimos a ese gran misterio a través de las diferentes formas litúrgicas que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, desarrolla en el tiempo y en los diversos lugares. Es lo hermoso de la Iglesia católica, que bajo esa unidad en todas partes se esté participando de la Eucaristía. Por ese sacramento eucarístico, Jesús incorpora a todos sus fieles a su propia hora, nos atrae. Cuando estamos en adoración eucarística y estamos en la Santa Eucaristía, estamos respondiendo a ese llamado y nos estamos uniendo a Él. Así de modo que esa unión que Él ha querido establecer entre Él y nosotros, entre su persona y su Iglesia, se hace efectiva en ese momento de la Santa Misa,
en esa Eucaristía, en esa acción de gracias y también de esa hora de adoración. Cristo mismo en el sacrificio de la cruz ha engendrado a la iglesia como su esposa y también como su cuerpo, de la cual Él es cabeza, de ese cuerpo místico. Cuando tenemos la oportunidad de contemplar al que atravesaron, cuando meditamos en la pasión de Jesús, esto nos lleva a considerar la unión causal entre el sacrificio de Cristo, la Eucaristía y la Iglesia. En el Antiguo Testamento, para que el sacrificio fuese consumado, y cuando era efectivo, era cuando la víctima era ya sacrificada, cuando era muerta y había derramamiento de sangre. Por eso Jesús fue traspasado. Por eso de su costado salió sangre y agua, porque tenía que hacerse evidente y físico el sacrificio. Él fue llevado y crucificado como sentencia de los judíos y de la ley romana. Pero el sacrificio se hizo efectivo en el momento de ese doloroso para nuestra vista, pero grandioso ante los ojos de Dios, porque su Hijo se había llevado a cabalidad el sacrificio, fue traspasado, y por eso la unión entre Él como cabeza, Él como víctima y nosotros como iglesia. La Eucaristía directamente es presencia de la iglesia. Por eso, cuando en la antigüedad se instaura el Corpus Christi, se recuerda ese cuerpo nacido de la Virgen María, ese cuerpo eucarístico, y se venera y se adora ese cuerpo eclesial de Cristo, de unidad. A veces no se percibió de manera suficiente clara la relación que hay entre la Santa Misa y la adoración del Santísimo Sacramento. Es en lo que nosotros tenemos que trabajar, porque nadie come de esta carne sin antes adorarla. Tendríamos que adorarla primero. Y es el preguntarnos nosotros, ¿en qué condición estamos recibiendo la Santa Eucaristía? ¿Sí la estamos adorando? Porque cuando participamos de la Santa Misa, ese momento de ostentación de las especies es el momento para adorarlo. Es igual cuando el sacerdote levanta la custodia y nos exige a nosotros esa adoración, respeto y silencio, y pedirle al Espíritu Santo, a nuestro ángel de la guarda, que permitan que la Eucaristía la recibamos en completo respeto y hagamos esa procesión de adoración y nos convirtamos en esa custodia. Debemos nosotros comprender que la adoración eucarística no es sino más que la continuación de la celebración eucarística. Participamos de la Santa Misa, allí le reconocemos, le vemos, nos hacemos parte activa en el sacrificio y complementamos esa oración y adoración a través de la adoración eucarística. La celebración eucarística es en sí misma el acto más grande que nosotros podemos vivir como católicos. Es la oración más grande que la Iglesia tiene y de la cual los católicos participamos. Recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos, y precisamente así y solo así
nos hacemos una sola cosa con Él. Esa es la unidad que hay entre Jesús Eucaristía y nosotros como laicos, como fieles. Esa es la unión, recibirlo. Es lo que Él quiere, habitar entre nosotros. De cierto modo, pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. Es allí cuando nosotros nos vamos al Apocalipsis, ese libro de amor que nos habla también de esa presencia y adoración que la corte celestial le hace al Cordero, y nosotros en la Eucaristía nos unimos a esa gran liturgia celestial. La adoración fuera de la Santa Misa prolonga e intensifica lo acontecido en la Santa Misa, en la celebración litúrgica. Entonces vemos ese complemento de esas dos potencias tan grandes y centrales en nuestras vidas, como es la Santa Misa y la adoración eucarística. Es una prolongación, es una extensión. Por eso los católicos, por eso los laicos, no debemos quedarnos sin la adoración. No puede ocultarse a Jesús Eucaristía, porque nuestras almas necesitan complementar lo que vivimos y experimentamos en cada Eucaristía. Solo en la adoración se puede madurar una acogida profunda y verdadera. Es precisamente en este acto personal del encuentro con el Señor en el que se madura luego la misión que es social, que está contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras no solo entre el Señor y nosotros, sino también sobre todo las barreras que nos separan a los unos de los otros. Es en la adoración donde yo empiezo a entender y a comprender el sacrificio de amor, ese amor que predicó Jesús, que es la instauración del reino de Dios, que quiere que habite en nuestro corazón, y así, habitado en nuestro corazón, podamos hacer un acto social de extensión de ese reino de amor hacia los otros, en el cual primero yo debo estar convencido para que los otros, a través de la experiencia que yo viva, puedan entender y comprender esa realeza y esa importancia a la cual nosotros, cada uno desde su experiencia, se ha permitido vivir y centralizar, la de instaurar el reino de Dios. Por eso, además de invitar a todos los hermanos católicos en el mundo de encontrar personalmente el tiempo para estar en la oración y adoración ante el Santísimo Sacramento del altar, es necesario que nosotros también pidamos a las parroquias, a los grupos eclesiales, a nuestros obispos, que promuevan la adoración eucarística. Obviamente conservan todo su valor las formas de devoción eucarística ya existentes que tenemos, pero es una necesidad imperiosa en estos tiempos de abrirle nuevamente las puertas a la adoración eucarística perpetua. Muchas gracias por compartir este tiempo y esperemos en un siguiente video entender y comprender el cómo tener una adoración perpetua, qué debemos seguir y para lo cual en qué nos debemos preparar. Un paso al día, un camino de fe.